Sostenía una bandeja con platos humeantes cuando mi visión se volvió borrosa otra vez. La sala estaba llena de voces alegres, el tintinear de copas y la risa forzada que mi esposo siempre usaba cuando quería impresionar a alguien, pero lo único que yo sentía era el dolor en el pecho, latiendo más fuerte con cada respiro. Mi madre había muerto hacía 3 horas. Ni siquiera había tenido un momento para asimilarlo. Coulton se acercó a mí, con la voz baja y advirtiéndome solo a mí, sigue sonriendo. Sírveles. Hazlo. No arruines esta noche para mí. La amenaza me sonaba familiar. El momento fue cruel. Tragué saliva y asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir. Volví a acercarme a los invitados. El señor Calewa, el jefe de Coulton, levantó la vista y se detuvo. Notó mis manos temblorosas. Notó el vestidito negro que me puse porque era la única forma que sabía de honrar a mi mamá esta noche. Notó las lágrimas que seguía secándome. ¿Por qué lloras, Aubrey? ¿Y por qué vas vestida así? Susurré. Mi madre falleció esta tarde. La habitación quedó completamente en silencio. Hasta el aire se sentía diferente, más pesado. Entonces el señor Calewa vio el relicario apoyado en mi clavícula, y su expresión cambió por completo. Primero fue sorpresa, luego reconocimiento, y después algo parecido a la furia. Se volvió despacio hacia mi marido y dijo con una voz que se escuchó en toda la habitación: acabas de cometer el error más grande de tu vida. Me llamo Aubrey Langford, y antes de esa noche, siempre me había considerado una mujer común. Trabajaba tranquilamente como costurera. En una tiendita en la esquina de Cedarbrook Road, cosiendo dobladillos, arreglando bolsillos y haciendo vestidos para gente que todavía creía que la ropa podía guardar recuerdos. Me gusta el ritmo del hilo deslizando por la tela. Me gusta la sensación de convertir algo roto en algo entero otra vez. Crecí con mi mamá, Miriam, en un depa chiquito arriba de una panadería. La vida era sencilla, a veces difícil, pero llena de cariño. Ella era de esas mujeres que con solo estar en un lugar hacían que todo se sintiera más seguro. Me enseñó a coser. Cómo ahorrar dinero, cómo hablar con dulzura, incluso cuando el mundo era ruidoso. En las frías noches de invierno, ella y yo nos sentábamos junto a la ventana remendando abrigos para los niños del barrio. Siempre decía que la amabilidad era una moneda que nunca se acababa. Después de que se jubiló, su salud empezó a decaer, pero nunca dejó de preguntar por mi vida. Cada vez que la visitaba, me tocaba la mejilla y decía que estaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Nunca me di cuenta de cuánto significaban esos momentos hasta que se fueron. Mi matrimonio con Coulton parecía ser un futuro prometedor. Me traía flores silvestres, dejaba notas en mi lonchera, me prometía una vida llena de apoyo y compañerismo. Pero poco a poco, casi sin darme cuenta, ese hombre desapareció. En su lugar apareció alguien que criticaba mi trabajo, controlaba mis gastos y me recordaba constantemente que él ganaba más y por eso valía más. Aún así, me quedé. Me decía a mí misma que todos los matrimonios tienen sus etapas. Me convencí de que la paciencia era una virtud. Creía que si seguía dando, él eventualmente también daría. Yo estaba equivocado. Mirando atrás, el fin de mi matrimonio no pasó de un momento dramático. Fue en pequeños cambios casi invisibles, de esos que solo notas cuando se acumulan tanto que ya no puedes soportarlos más. Coulton empezó a cambiar unos meses después de nuestra boda. Al principio, eran comentarios pequeños sobre mi trabajo. Me preguntaba por qué elegía coser cuando podía buscar algo más respetable, algo que realmente trajera dinero. Intenté tomarlo a broma, pero cada comentario me iba afectando poco a poco.
La confianza que mi mamá había pasado años construyendo en mí se empezó a desmoronar. Luego vinieron las reglas. Él quería tener acceso a mi teléfono porque decía que las parejas no deben tener secretos. Empezó a manejar nuestras cuentas bancarias porque decía que el presupuesto me estresaba. Cuando compraba tela para mis proyectos personales, cuestionaba cada recibo. Cuando me quedaba hasta tarde en la tienda, me acusaba de perder el tiempo. Me decía a mí misma que solo estaba bajo presión, que todos pasan por momentos difíciles, que el matrimonio exige ceder. Pero poco a poco ese ceder fue solo de un lado. Y el departamento que antes se sentía como hogar empezó a sentirse como un lugar donde tenía que andar con cuidado para no despertar algo peligroso dentro de él. A veces, cuando no puedo dormir en la noche, me imagino contándole todo a mi mamá. Ella me habría dicho que me fuera. Me habría preguntado por qué me estaba achicando para encajar en una vida que no era la mía. Pero nunca se lo dije. Seguía esperando que Colton volviera a ser el hombre con el que me casé, el que me tomaba las manos y prometía que nunca me dejaría enfrentar la vida sola. Solo. Ese hombre ya se había ido hacía mucho. El día que mi mamá falleció empezó como cualquier otro. Estaba en la tienda haciendo el dobladillo de un vestido de dama de honor cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar en el bolsillo del delantal. Casi no lo contesté. A Colton le molestaba que atendiera llamadas personales en el trabajo y lo último que quería era enfrentar otra regañina al llegar a casa. Pero algo en el pecho se me apretó, un instinto callado que me decía que tenía que contestar. Era el hospital. La enfermera habló con suavidad, eligiendo sus palabras con cuidado, pero nada podía aliviar el peso de lo que dijo. Mi madre había sufrido un paro cardíaco esa misma mañana. Intentaron reanimarla. Lo intentaron todo, pero se había ido. Por un buen rato no pude hablar. Mi mano se quedó paralizada sosteniendo el teléfono. El mundo se sentía borroso y en silencio, como si alguien hubiera bajado el volumen de la vida misma. Recuerdo que asentí aunque la enfermera no podía verme. Recuerdo que le di las gracias porque era lo único educado que se me ocurría hacer. Me senté en el taburete del vestuario casi una hora, mirando la tela en mi regazo. El vestido de dama de honor se deslizó hasta el suelo. Las lágrimas no salían. El shock las retenía como una presa. Cuando finalmente caminé a casa, el aire se sentía más frío de lo que debería. La ciudad seguía moviéndose a mi alrededor como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera partido en dos. Me dije que hablaría con Colton. Necesitaba desesperadamente consuelo, apoyo, alguien que me dijera, estoy aquí. Pero cuando abrió la puerta, todo dentro de mí se hundió. Sus primeras palabras no fueron, ¿qué pasó? Ni estás bien. Ellas. Estaba, ¿por qué no está lista la cena? En ese momento, paraba en la puerta con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Me di cuenta de que a Colton ni siquiera le había importado que llegara tarde. Su decepción no era por mi tristeza. Era por la mesa vacía detrás de mí. Traté de hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Mi mamá murió hoy. Finalmente logré susurrar. Él parpadeó una vez, sin cambiar la expresión. Luego suspiró molesto como si apenas le hubiera dicho que en la tienda se había acabado su café favorito. Aubrey, ¿sabes lo importante que es esta noche? Viene Richard Calloway. Esta cena podría cambiar toda mi carrera. ¿Puedes mantener la compostura por unas horas? Mantenerla como si el dolor fuera algo que pudiera doblar y guardar en un cajón. Como si perder a la única familia que tenía fuera un pequeño inconveniente en su agenda. Me dio una lista de platos que quería en la mesa para las 7. Su voz se volvió más dura cuando vio que no me movía. No empieces a llorar. No ahora. Si arruinas esta noche, arruinarás todo para los dos.
Me mudé porque ya no tenía fuerzas para seguir peleando. Cortaba verduras mientras se me nublaba la vista. Me quemé la mano con una sartén porque no podía concentrarme. En un momento, me apoyé en la encimera, intentando respirar a pesar del dolor en el pecho. Colton pasó, me miró de reojo y dijo, «Esta noche no podemos con dramas». Cuando llegaron los invitados, me puse el único vestido negro que tenía, un pequeño homenaje silencioso a mi mamá. Esperaba que nadie notara el enrojecimiento alrededor de mis ojos. Pero el señor Kalewa sí lo hizo. Me observaba atentamente mientras servía el vino, y en silencio me secaba las lágrimas que no querían contenerse. Mientras Colton me daba pataditas en la pierna bajo la mesa cada vez que me demoraba demasiado. La habitación zumbaba con conversaciones educadas. Pero todo lo que yo podía escuchar era el eco de la voz de mi madre, diciéndome que merecía algo mejor que esto. Por primera vez, me pregunté si tenía razón. Al inclinarme para rellenar la copa del señor Kalewa, mis manos temblaban tanto que el vino se movía cerca del borde. Traté de calmarme. Pero la cadena que llevaba en el cuello se soltó. El pequeño relicario de plata que había sido de mi madre se deslizó por debajo del cuello de mi camisa y cayó suavemente sobre mi vestido. Los ojos del señor Kalewa se fijaron en él al instante. «¿Puedo preguntar de dónde sacaste eso?», dijo en voz baja, su voz cortando el ruido del lugar. Dudé. Mi madre me lo dio cuando cumplí 13 años. Dijo que había estado en nuestra familia por generaciones, pero nunca me contó más que eso. Su expresión cambió. Primero incredulidad, luego un reconocimiento tan fuerte que se sintió como una puñalada. Me preguntó el nombre de mi madre. Cuando respondí Miriam Langford, inhaló de golpe como si alguien le hubiera arrancado el aire. «No es un nombre común», murmuró. Su mirada se volvió más intensa. «¿Tu madre vivió alguna vez en el condado de Est?» La pregunta me tomó por sorpresa. «Sí, creció allí». Nunca quiso hablar de su pasado. Cerró los ojos por un momento, como si se analizara a sí mismo. Luego me miró con una emoción que no supe cómo nombrar. «Aubrey, ese relicario le pertenecía a mi familia. Mi hermana desapareció hace 30 años. Se escapó bajo circunstancias que nunca entendimos. Se llamaba Miriam». Se me paralizó el corazón. Antes de que pudiera reaccionar, Colton intervino, tratando de cambiar de tema, pero el señor Kalewa se puso de pie. Su voz ya no era suave. «Obligaste a esta mujer a servirnos el día que murió su madre, y ni siquiera sabías quién era». Se volvió hacia mi esposo con una mirada tan fría que silenció toda la habitación. «Has cometido el error más grave de tu vida, Colton». Intentó disimular con una risa nerviosa y quebradiza que no engañó a nadie. Puso una mano en el hombro del señor Kalewa como si fueran viejos amigos atrapados en un malentendido sin importancia. «Señor, Aubrey es emocional. Ella exagera cuando está molesta. Ya sabe cómo son las mujeres». El ambiente se congeló. El señor Kalewa se apartó como si el contacto fuera ofensivo. Su voz, antes tranquila y paternal, ahora tenía el peso de alguien acostumbrado a mandar en juntas directivas enteras. «No voy a tolerar faltas de respeto hacia mi familia. No esta noche. Nunca». Colton parpadeó, confundido. «¿Tu familia? ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir exactamente lo que dije. Miriam era mi hermana, lo que hace que Aubrey sea de mi sangre». El color desapareció por completo del rostro de mi esposo, tanto que por primera vez en años se veía pequeño, vulnerable. De repente consciente de que el mundo que había construido con tanto cuidado se le estaba desmoronando. «Señor, por favor», tartamudeó Colton. «Puedo explicar. Amo a mi esposa.
Hoy simplemente fue un mal momento. ¿Sabes lo importante que es esto? El trabajo es para mí. Richard se acomodó la chaqueta. Ese trabajo ya no es tuyo. Las palabras cayeron como un martillazo. Coulter abrió la boca, pero Richard levantó la mano, terminando la conversación. Y una cosa más, esta propiedad es de la empresa, parte del fideicomiso de la familia Calewa. Y desde este momento, el único heredero reconocido es Aubrey. Me quedé sin aliento. Coulter miró alrededor de la habitación, desesperado por alguien que tomara su lado. Nadie se movió. Finalmente, crucé su mirada y dije con firmeza. No sabía que tenía eso dentro. Coulter, recoge tus cosas. Te vas esta noche. 2 días después, la iglesia estaba llena de música suave de órgano y el aroma de lirios, la flor favorita de mi madre. Estaba cerca del frente, sosteniendo el programa doblado con su foto, tratando de controlar mi respiración. El dolor es un compañero extraño. Se siente pesado en el pecho, pero de alguna manera te deja con un vacío por dentro al mismo tiempo. Gente del barrio vino a dar el pésame. Viejos clientes de la tienda, antiguos. Compañeros de trabajo de mi madre, incluso algunos desconocidos que decían que ella una vez los había ayudado de maneras pequeñas pero significativas. Sus historias trajeron calidez a un día que se sentía insoportablemente frío. Entonces las puertas se abrieron de golpe. Coulter entró acompañado de un hombre que reconocí de inmediato como un abogado. Sus zapatos resonaron fuerte contra el suelo de mármol, rompiendo el silencio absoluto. Susurros recorrieron la sala. Incluso el pastor guardó silencio. Aubrey, tenemos que hablar, anunció Coulter en un tono lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Este entierro no puede. Sigue. Sentí que se me doblaban las rodillas. ¿De qué estás hablando? El abogado dio un paso adelante. Según esta autorización firmada hace 3 años, tu esposo tiene derechos temporales para tomar decisiones sobre la herencia y asuntos médicos de tu madre. Hasta que esto se resuelva, no se puede enterrar. Se escucharon suspiros en la capilla. Alguien murmuró. ¿En serio? Richard, sentado en la primera fila, se levantó despacio. Su expresión era controlada, pero sus ojos ardían de rabia. Tú no tienes lugar aquí, le dijo a Coulter. Vete ahora antes de que hagas que este día sea más doloroso de lo que ya es. Coulter se infló el pecho. Estoy actuando dentro de mis derechos legales. No, estás actuando por codicia, respondió Richard, acercándose. Y si intentas interrumpir este funeral otra vez, la policía te sacará. 2 acomodadores se acercaron a Coulter. El abogado le tiró de la manga, susurrando con urgencia. Finalmente, con una mirada que prometía más problemas, Coulter se dio la vuelta y salió. Las puertas. Se cerró detrás de él, pero el daño quedó como un moretón. Bajé la cabeza y susurré, lo siento mucho, mamá. Te prometo que protegeré lo que es tuyo. El servicio siguió, pero ya nada se sentía en paz. Después del funeral, volví al departamento de mi madre para ordenar sus cosas. Las habitaciones estaban tan calladas que hasta mi corazón parecía sonar fuerte. Me movía despacio, tocando su taza favorita, su suéter viejo, la pequeña caja de costura que llevaba desde adolescente. Cada cosa se sentía como un adiós final. Una conversación que nunca llegaría a terminar. Richard llegó más tarde esa tarde. Se quedó parado en la puerta un buen rato antes de decir, quiero ayudarte a resolver todo, no solo porque eres mi sobrina, sino porque tu madre merecía algo mejor de lo que pasó. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras él revisaba los documentos que el abogado había intentado usar en mi contra. Frunció el ceño al pasar las páginas.
Estos papeles están desactualizados. Nunca fueron para controlar la herencia. Coulter les dio un giro propósito. Sentí el conocido aguijón de la traición, pero Rachel tocó la última página y agregó, esto no es lo peor. Sacó un mapa doblado, con el sello oficial del estado impreso en la parte superior. Aubrey, ¿sabías que tu madre todavía tenía un terreno en el condado de East? Asentí débilmente. Ella me dijo que no valía nada, solo un pedazo de tierra que nunca usaba. Rachel deslizó el mapa hacia mí. Ese pedazo de tierra está justo en el camino de una nueva ampliación de la carretera federal. El estado va a necesitar esa tierra. La compensación estimada ronda el $1.300.000. Se me cortó la respiración. La cifra casi no me parecía real. Richard siguió hablando. Coulter descubrió esto hace meses. Pidió copias de los registros de la tierra usando su dirección conjunta. Estaba planeando reclamar el dinero a escondidas de ustedes. Una lenta comprensión se instaló en mis huesos. El interés repentino en las decisiones médicas de mi madre. La prisa por controlar su patrimonio. La desesperación en el funeral. Él no estaba de luto. Estaba cazando. Cerré los ojos, el dolor envolviéndome. Silenciosamente me invadió la rabia. Coulter me había quitado tanto. Pero esta vez, no se llevaría lo último que mi madre había dejado. Por primera vez desde que ella murió, sentí una chispa de determinación. Cuando regresé al departamento que Coulter y yo habíamos compartido, la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Adentro, el lugar parecía como si una tormenta lo hubiera arrasado. Cajones volcados, cojines rasgados. Mi máquina de coser tirada en el suelo. La vida que había ido construyendo poco a poco estaba hecha un desastre. Al principio, pensé. Era pura rabia. Coulter siempre había tenido problemas para controlar su temperamento. Pero mientras caminaba con cuidado entre el desorden, algo más llamó mi atención. Un montón de sobreestirados cerca de la isla de la cocina. Todos estaban dirigidos a mí. Tomé el primero y sentí que el estómago se me revolvía. Era un aviso de deuda. Luego otro y otro más. Para cuando llegué al final del montón, las manos me temblaban. Más de 150,000 pesos en préstamos, todo a mi nombre. Mi mente no paraba de dar vueltas. Yo nunca había solicitado nada de eso. Nunca firmé nada. Pero entre las cartas había un formulario conocido con mi firma mal copiada al final. Él había reutilizado un formulario de autorización médica que firmé hace años, lo escaneó y pegó la firma en documentos nuevos. Los bancos lo aceptaron sin cuestionarlo porque las cuentas eran conjuntas. En medio del caos, encontré un estado de cuenta que mostraba a dónde había ido el dinero. Transferencias a un salón llamado Carter & Company, específicamente a su dueña, Val Carter, su amante. La noticia me golpeó con tanta fuerza que me cortó la respiración. Coulter no solo había planeado quedarse con la tierra de mi madre. Ya había vaciado mi futuro para financiar su nueva vida con otra persona. Me hundí en el suelo, rodeada de recuerdos destrozados y promesas falsas. Había perdido a mi madre, mi hogar, y ahora la estabilidad económica que ella siempre me rogó proteger. Pero ahí sentada, aferrada a esas cartas de deuda, algo dentro de mí se endureció. No iba a dejar que él rompiera lo que quedaba de mí. A la mañana siguiente, manejé hasta Carter & Co., el salón donde habían ido la mayoría de las transferencias. El edificio era moderno y elegante, con ventanas de piso a techo y letras doradas en la entrada. No se parecía en nada a esos lugares pequeños y acogedores a los que estaba acostumbrada. Esto era lujo pagado con mi futuro robado. Adentro, el aire olía a laca y perfume caro.
Una mujer con rizos perfectos y delineador marcado se acercó, sus tacones resonando con seguridad sobre el piso de mármol. «Debes ser Aubrey», dijo sonriendo. De una manera que no llegó a sus ojos. Colton mencionó que quizás aparecerías al final. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Él habló de mí. Ella solo se encogía de hombros cuando él estaba frustrado. Tú lo estabas frenando. Sabes, él se merecía algo mejor. ¿Mejor? Esa palabra dolió más de lo que debería. Le pregunté directamente, ¿sabías que usó mi nombre para financiar este lugar? ¿Sabías que me endeudó para que pudieras tener tu salón soñado? Ella no se inmutó. Los hombres hacen lo que tienen que hacer. Y para que conste, yo estoy embarazada. Él quiere construir un futuro conmigo. La habitación dio vueltas por un segundo. Embarazada. La palabra retumbó en mi mente como una advertencia. Pero entonces recordé algo que Donna, mi suegra, había dejado escapar durante una pelea. Una condición médica de los primeros años de Colton. Algo que había ocultado por vergüenza. Él no puede tener hijos. Mi mirada se clavó en Bell. ¿Te ha contado siquiera la verdad sobre él? Su sonrisa vaciló. Me acerqué más. La fantasía que te ha vendido está basada en mi dinero, en mi firma, y mi vida, y ya se está desmoronando. Por primera vez, ella parecía insegura, y eso me dio un pequeño respiro para mantener la calma. Salí, dejando atrás el olor de su perfume caro como una mentira que se desvanece. Conduje directo a la casa de Donna, con las manos tan apretadas en el volante que los nudillos me blanquearon. Ella abrió la puerta con cara de sorpresa, como si no esperara verme ahí, con los ojos hinchados y una expresión que ya no mostraba miedo. Aubrey, este no es buen momento. Será. Solo toma un minuto, dije. Mi voz sonaba tranquila, casi demasiado tranquila. Entré antes de que ella tuviera la oportunidad de negarse. Empezó a jugar nerviosa con el borde de su suéter, evitando mirarme a los ojos. Si esto es por Colton, no sé qué te habrá contado, pero él está bajo mucha presión. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre. Dentro había un cheque que había escrito por $20,000. Lo puse sobre la mesa entre los dos. Necesito respuestas. Eso es para ti. Solo tienes que decirme la verdad. Sus ojos se abrieron de par en par. Al ver el cheque, sus dedos se movieron hacia él, pero luego dudó. La culpa y la codicia luchaban en silencio en su rostro. Presioné suavemente. ¿Sabes lo que hizo? Lo ayudaste. Sabías de los documentos, los préstamos, la tierra. Sabías que quería la herencia de mi madre mucho antes de que ella muriera. El silencio se alargó. Finalmente, sus hombros se hundieron. Alcanzó el cheque como si pesara 1 tonelada. Está bien, susurró. Te contaré todo. Hice clic con el bolígrafo, fingiendo firmar el cheque. Y toqué la pantalla de mi teléfono. La grabadora ya estaba encendida. Donna confesó, los papeles falsificados, la búsqueda de tierras, el plan para controlar la atención médica de mi madre, incluso el contacto en la farmacia que ayudó a cambiar su medicación. Soltó todos los secretos que había guardado. Cuando terminó, recogí el cheque, lo rompí en dos y puse los pedazos en sus manos atónitas. No pago por la verdad, Donna. Solo necesitaba que lo dijeras en voz alta. Esa noche, me quedé en el apartamento de mi madre. Era el único lugar que todavía se sentía familiar, aunque el silencio me aplastaba como un peso. Preparé té, me senté junto a la ventana y no paraba de darle vueltas a la confesión de Donna en mi cabeza. La verdad finalmente había salido a la luz,
pero sabía que Coulten no dejaría que eso terminara ahí. Los hombres como él nunca aceptan perder el control. Cerca de la medianoche, publiqué un mensaje corto en las redes sociales, agradeciendo a los amigos por sus condolencias y avisándoles que estaba bien. No era algo que hiciera normalmente, pero después de todo lo que había pasado, lo necesitaba. La gente sabía dónde estaba, la publicación tuvo algunas reacciones discretas, y luego apagué el teléfono e intenté dormir. Me desperté con olor a humo. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero el calor que se colaba por debajo de la puerta del cuarto me dijo lo contrario. Salté de la cama, con el corazón latiendo a 1000. Cuando abrí la puerta, una humareda densa entró como una ola que te asfixia. Las llamas lamían las paredes del pasillo, crepitando con furia. Y entre todo ese caos, escuché una voz que conocía demasiado bien. Aubrey, Sal, Coulten. Retrocedí tropezando, tosiendo, con los ojos ardiendo mientras buscaba una salida. La puerta principal ya estaba envuelta en llamas. Las ventanas de la sala brillaban en naranja por el calor. Me había atrapado. A través de la abertura rota del pasillo, lo vi parado afuera sosteniendo un bidón de gasolina vacío. Su sonrisa era torcida, casi irreconocible. «Arruinaste todo», gritó. «Así que ahora lo voy a recuperar todo». El fuego rugía detrás de mí, empujándome hacia la ventana del dormitorio. La desesperación me dominó. Agarré una manta, me la enrollé en las manos y rompí el vidrio. El aire frío de la noche entró de golpe, chocando con mis pulmones llenos de humo. La gente gritaba abajo. Alguien dijo que los bomberos ya venían en camino. Mi post anterior había alertado a amigos cercanos de que algo andaba mal. Vinieron a ver cómo estaba y llegaron justo a tiempo. Sin otra opción, me subí al borde estrecho y me fui bajando hacia el toldo de abajo. La caída fue corta pero fuerte, me dejó sin aliento. Unos brazos fuertes me sacaron del edificio en llamas. Detrás de nosotros, las sirenas se oían cada vez más fuertes. Coulten intentó correr, pero los vecinos lo tumbaron antes de que pudiera escapar. Sus protestas fueron salvajes, desesperadas, resonando por la calle como los últimos gritos de un hombre que había perdido el poder que adoraba. Mientras los bomberos luchaban contra el fuego, yo veía arder la casa de mi infancia. Pero yo estaba vivo. Y por primera vez, sentí algo más fuerte que el miedo. Sentí el comienzo de la libertad. Las semanas que siguieron se sintieron como vivir dentro de una tormenta que no quería pasar. Después del incendio, los detectives me estuvieron interrogando por horas. Me sacaron fotos de las quemaduras en las manos, los moretones en los brazos por haber salido trepando por la ventana, y los restos destrozados de las cosas de mi madre. Cada detalle se volvió parte de un caso que crecía y se ponía más grave cada día. Coulten fue acusado de incendio provocado, intento de asesinato, fraude de identidad y abuso financiero. Su abogado dijo que él había tenido una crisis mental, que el estrés y el miedo le nublaron el juicio, pero las pruebas mostraban otra cosa. Otra historia, una que él no podía manipular ni engañar. Durante el juicio, la sala siempre estuvo llena. Reporteros, vecinos, incluso desconocidos que habían seguido las noticias ocuparon los bancos. El fiscal expuso la línea de tiempo, los préstamos falsificados, el intento de controlar las decisiones médicas de mi mamá, el descubrimiento del terreno millonario y, finalmente, el incendio. Cuando subí al estrado, me temblaban las manos, pero mi voz no. Conté la noche de la cena, el funeral, las cartas de deuda, la confesión de Bell, y el momento en que desperté con el humo llenando el departamento. Cada recuerdo era un peso que hasta entonces había llevado solo. Decirlos en voz alta se sintió como por fin dejarlos atrás. Entonces el fiscal puso la grabación. La voz de Donna resonó en la sala, clara e inconfundible.
Su confesión detallaba el plan que ella y Coulton habían ideado, el contacto en la farmacia que había cambiado la medicación de mi madre, y la estrategia para tomar el control de la herencia. Una ola de asombro recorrió a todos. Aula. Buster Coulton cerró los ojos como si escuchar la verdad en voz alta le quitara todas las excusas a las que se había aferrado. Cuando llegó el veredicto, el silencio fue total. Culpable en todos los cargos. El juez lo condenó a 25 años en prisión estatal sin posibilidad de libertad anticipada. No me miró mientras se lo llevaban. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Al día siguiente del veredicto, la ciudad se sentía diferente, más suave, de alguna manera, más tranquila, como si el ruido que me había perseguido por los meses finalmente se quedaron en silencio. Volví al antiguo apartamento de mi madre una última vez antes de que comenzaran las renovaciones. Las paredes estaban desnudas, los marcos de las ventanas removidos, el piso cubierto con madera nueva. Nada se veía como durante el incendio. Y sin embargo, aún podía sentir el eco del momento en que las llamas me persiguieron por la habitación. Pero por primera vez, el recuerdo no me aplastó. En cambio, sentí algo inesperado. Posibilidad. El equipo de construcción había dejado un plano sobre la encimera con la etiqueta Raleigh. Aelia. Líneas limpias, espacios abiertos, luz cálida. A mi madre le habría encantado. Ella solía bromear diciendo que la belleza nace de las cenizas porque las cenizas hacen la tierra más fértil. Ahora entiendo lo que quería decir. 2 meses después, Italie abrió sus puertas. Mujeres llenaban el pasillo, algunas con vestidos viejos que necesitaban una segunda oportunidad. Otras simplemente venían porque habían seguido mi historia en internet y querían apoyar a una sobreviviente que se negó a quedarse callada. Llevaba puesto el vestido que hice la noche del incendio, esos que cosí juntando retazos de cortinas rotas y trapos. Los reporteros lo fotografiaban como si fuera un desastre, pero para mí era algo mucho más valioso. Era la prueba de que las manos que mi madre me enseñó a usar para coser podían rehacer algo más que tela. Podían rehacer una vida. Cuando cortaron la cinta, vi movimiento cerca de la entrada. Donna, no la mujer cruel y de lengua afilada que yo conocía. Ahora se veía más pequeña, envuelta en un abrigo 2 tallas más grande, agarrando un boleto de autobús como si fuera un salvavidas. No se acercó. No habló. Solo asintió una vez. Un gesto de disculpa. No supe si era rendición o qué. Y luego ella se fue. No la llamé ni nada. Hay capítulos que no están hechos para reabrirse. Entré y dejé que la puerta se cerrara suavemente detrás de mí. La luz del sol inundaba la habitación, rebotando en los espejos, calentando el aire. Por primera vez desde que todo esto empezó, el futuro no me daba miedo. Se sentía abierto, como mío. La gente me pregunta mucho ahora si me arrepiento de algo. Si alguna vez desearía haberme ido antes, o haberme quedado callado, o haber dejado la verdad enterrada para evitar el caos que siguió. Y siempre les doy la misma respuesta. No. Porque sobrevivir a algo no es lo mismo que vivirlo. Sobrevivir fue lo que hice durante años. Encogerme, callar mis instintos, pedir perdón por cosas que nunca fueron mi culpa. Empecé a vivir en el momento en que decidí que la muerte de mi madre no sería otro secreto tragado por el miedo. La justicia no arregló todo. No borró las noches que lloré hasta el amanecer ni las notificaciones de deuda amontonadas en mi puerta ni el frío silencio en el apartamento después del incendio. Pero la justicia me dio otra cosa. Espacio. Espacio para respirar. Espacio para reconstruir. Espacio para recordar quién era antes de que alguien intentara reescribir mi vida como si fuera suya. Mi taller es pequeño,
pero cuando abro la puerta cada mañana y huelo el leve aroma a tela y cedro, se siente como entrar en una promesa. Cada vestido que diseño lleva una puntada del valor de mi madre, un poco de su terquedad y la ternura que me enseñó a nunca confundir con debilidad. Si estás escuchando esto y tú estás de pie al borde de tu límite, escúchame bien. Tienes derecho a recuperar tu vida. Tienes derecho a alejarte de las personas que te hacen daño. Tienes derecho a levantarte, aunque sea solo. Gracias por acompañarme en este camino. Si esta historia te llegó, tómate un momento para darle like al video, compartirlo con alguien que pueda necesitar un poco de esperanza hoy, y dejar un comentario contándome desde dónde me escuchas. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias reales. Hasta la próxima. Cuídense mucho y no se olviden de su